bien, como comentábamos al inicio del programa, la Corte Suprema ya estableció un fallo que es definitivo, y es que de aquí a 180 días la gente de Amarras tiene que tiene que desmantelar todo lo hecho, tiene que volver a dejar este espacio que fue intervenido de la forma en que lo encontraron. Pero bueno, para esto vamos a establecer comunicación con Florencia San Millán, quien es licenciada en gestión ambiental y forma parte del equipo técnico de la Dirección de Ambiente, y ella nos va a poder contar sobre todo qué pasa con este humedal. Florencia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Patricia, Carmelo. Bueno, Florencia, para que la gente vaya entrando en tema, la pregunta es, ¿qué es un humedal que tenemos allí precisamente en nuestro río Gualeguaychú? Bueno, un humedal, para entenderlo fácilmente, son tierras que están caracterizadas de nuestra zona, digamos, y incluso en distintas partes del mundo, que tienen como elemento principal el agua, ¿sí? Son tierras que están durante un tiempo muy importante contenidas de agua, ¿sí? Anegadas, digamos, inundadas, pero naturalmente. Esta agua puede provenir de lluvia, de ríos, de mares, o incluso es afloramiento de las napas subterráneas, ¿sí? Dependiendo del tipo de humedal y su carga de agua, puede provenir de esos distintos lugares. Los hay de distintas características, distintos tamaños, hay algunos muy importantes, de muchas hectáreas. Algunos tienen muchas menos profundidad de agua, pero las funciones vitales son de importancia en todos, ¿sí? Hay algunos que tienen una importancia global por sus dimensiones, como puede ser los esteros de Liberá, pero también hay algunos de importancia más urbana o local, como por ejemplo lo son estos terrenos que rodean nuestro río, como por ejemplo justamente donde se establecía esta actividad inmobiliaria que es Amarras, ¿sí? Esas tierras también son características de humedales y tienen eso en común, que contienen agua. Florencia, y bueno, recién estabas hablando de las distintas funciones que tiene un humedal, y nosotros queremos saber y contarle a la gente por qué esta importancia de conservarlos, ¿no? Porque por ahí la gente no llega a entender la dimensión o el impacto ambiental negativo que produce intervenir estos humedales. ¿Por qué hay que conservarlos? Totalmente, eso es lo principal para poder conservar, es conocer no solo qué es, sino por qué es vital su existencia. Los humedales, como tienen características particulares, así como los tienen los océanos, los bosques y las selvas. Dentro de algunas de las características podemos nombrar que son reguladoras del ciclo del agua, ¿sí? Ellos, por ejemplo, nos sirven a nosotros y toda nuestra zona particularmente, que está dada por ríos, ¿sí? Y zonas de muchas inundaciones, ya sea por las lluvias o por los niveles y comportamientos naturales de los cuerpos de agua, nos permiten, por su permeabilidad, amortiguar esas crecidas de los ríos, ¿sí? Que nosotros, al impactar el suelo natural de esos humedales, impermeabilizamos esa zona, por lo cual esa agua ya no queda ahí retenida. Es cuando nosotros nos referimos que son unas esponjas. Es por eso que es necesario, para evitar estos impactos de las inundaciones, que esa agua se derive a esos lugares, ¿sí? Esa es una de las características. Sí. No, te iba a consultar, ¿qué influencia tienen los humedales en las crecientes? Porque el río Gualeguaychú cada tanto crece, pero ¿qué pasa con los humedales? Esto mismo más o menos es lo que pasa. Nos sirven a nosotros para derivar un poco esos niveles de agua que llegan, ¿sí? Naturalmente por crecidas, y que incluso ahora se ven mucho más frecuentes, ¿sí? Porque bueno, los efectos del cambio climático nosotros los estamos viviendo hoy en día, y los eventos son más frecuentes, ¿sí? Son cosas que han pasado durante muchos años, pero las lluvias son más intensas,
los niveles del río se ven un poco más variables que en otras oportunidades, y que nosotros recibamos toda esa cantidad de agua, al tener los humedales, sirve para aplacar un poco esos impactos. Si nosotros en todas las márgenes de nuestro río alteramos la estructura del suelo, haciendo esto de impermeabilizar, cubrir con cemento, rellenar con una tierra que no es permeable, hacemos esto de que el agua, en vez de derivarse a esa zona de amortiguación, circule o incluso vaya al otro frente del río, por ejemplo, o a una zona donde antes no se inundaba y ahora sí. Principalmente ese sería el problema más grave de ocupar ahí esas zonas. ¿Está comprobado eso, Florencia, de que haya influido en las últimas crecientes debido a amarras sobre la costa ribereña del río Gualeguaychú? Sí, yo creo que sí, desde que se hicieron, y más o menos hace ya como 10 años que se tocó ese terreno, podemos decir que los impactos, incluso solo de hablar con vecinos, podemos decir que el agua ha llegado incluso hasta lugares donde antes no llegaba, porque ya no se cuenta con todas esas hectáreas que recibían el agua. Incluso yo les puedo decir, vivo en el loteo Jurado, en Pueblo Belgrano, que es pegadito al ingreso de Amarras. Yo no vivo hace muchos años acá, pero cuando uno habla con los vecinos que están hace muchos años, ellos mismos nos han dicho que eso antes no pasaba y que el agua en la última inundación llegó hasta la mitad de la cuadra. Nosotros, al tener pegados a Amarras, ya todo ese terreno no está recibiendo el agua que antes recibía, ¿sí? Entonces ingresa al pueblo e incluso se va a ver reflejado en la margen del frente a Amarras, digamos, ¿sí? Por el lado de Gualeguaychú también se va a ver impactado. Florencia, y más allá de que, se ha impuesto esto que en 180 días se vuelva a dejar el espacio como fue recibido, este espacio natural, ¿hay alguna posibilidad que se pueda restaurar esto y en qué medida? Porque es muy difícil, ¿no? Cuando uno interviene en el ambiente, por más que uno después desee volver el terreno a las características que poseía, plantar los árboles, sacar los obstáculos y demás, ¿es posible que esto se pueda restaurar? No sé si en su totalidad. Es muy difícil, y una vez que un medio natural se interviene, es muy difícil que vuelva a ser tal cual como estaba. En este caso, el impacto fue muy importante porque la estructura del suelo ya no es la misma, ¿sí? Hubo rellenos, ya se colocó cemento en algunas partes, algunas propiedades del humedal se perdieron. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la importancia de la estructura en el suelo, una de las características es que los humedales tienen la particularidad de absorber el carbono de la atmósfera. Por ejemplo, es una cuestión un poquito más técnica, pero súper importante, ¿sí? que nos sirve y nos da ese beneficio natural, ¿sí? Que por sus características ya funciona así, y que nosotros al romper la estructura del suelo evitamos que funcione, ¿sí? Y justamente hacemos lo contrario. En vez de que se absorba a través de las plantas y de los microorganismos naturales de un humedal sano, nosotros rompemos la estructura y ese carbono queda liberado, por lo cual hacemos más daño que lo que sería que no tocarlo, digamos, ¿sí? Pero bueno, obviamente desmantelar todo eso va a poder darle un tiempo de regeneración al terreno. Seguramente esa función no se ha perdido del todo, como así también el tema de regular el agua y estas cuestiones que son características propias naturales del humedales, pero bueno, obviamente es mejor que dejar como está, es mejor revertirlo, ¿sí? Y darle tiempo que la naturaleza vaya regenerando el lugar, ¿sí? Imagínense que las formaciones de suelo tardan años, por lo cual una vez que eso se excava y se rompe esa estructura, no es algo que solo se rellena con tierra negra y sigue funcionando. Hay que darle tiempo a que se vuelva a dar esa formación y esas características, pero sí va a ser mejor que no hacer nada, digamos. Florencia, está bien, el predio allí en Amarras es amplio, pero
pregunto generalizado esto, ¿no? ¿Se puede construir un edificio, no sé, planta baja, 2 pisos, sobre los propios humedales? Después de rellenado, lógico. Yo por ahí la parte más ingenieril o arquitectónica no la conozco. No, está bien. Pero existen, supongo yo, las maneras de asentar, digamos, el terreno para que esto se pueda. Ambientalmente no es lo ideal, pues justamente estamos en contra de estas cuestiones propias de la naturaleza y sus funciones. Existen otros terrenos que tal vez no tienen tantas propiedades como estos lugares, en los cuales sí se podría aprovechar el lugar para construir edificios y demás. Algunas tierras que solo son tierras y tienen las características de un suelo normal, pero no las características de un humedal que nos dan, no me refiero al humano, sino a la vida, unas particularidades increíbles que hacen que sean indispensables su existencia, ¿sí? Pero pienso yo que para construir estas cosas hay tierras de sobra y no necesariamente tiene que ser sobre un humedal. Sin duda, Florencia, bueno, estas cuestiones de elegir estas tierras, intervenir así nuestro ambiente, tiene que ver con intereses, por supuesto, privados, empresariales y económicos, ¿no? Por supuesto que es mucho más redituable hacer un barrio náutico que hacer un barrio o un edificio, como decía Carmelo, en el centro de la ciudad o por ahí en una zona no tan urbanizada. Pero siempre esto, tener el agua cerca, le da un costo económico a todo muchísimo más elevado. Pero bueno, ¿a qué costo? ¿No? Hoy hablábamos fuera del aire con Carmelo y decíamos, está bueno esto de proyectos inmobiliarios, que por ahí la zona crezca, pero ¿a qué costo? Estamos sacrificando los humedales, estamos sacrificando nuestro ambiente y estamos sacrificando nuestro río y nuestra agua, que en realidad es un recurso totalmente finito y que es indispensable para nuestra vida, y creo que por ahí hay que generar muchísima conciencia, Florencia, en cuanto a esto. Creo que estas cuestiones y esta lucha que lleva Gualeguaychú, porque tiene políticas claras que van hacia adelante siempre en la lucha por obtener un ambiente sano y limpio, pero creo que hay que seguir generando conciencia, porque todavía hay opiniones encontradas. Hay gente que dice, ¿pero por qué? Si iba a haber en Gualeguaychú esto, que iba a traer trabajo, que iba a traer dinero, mirá lo que hacen. Y hoy hay gente que quedó sin trabajo, dice. Claro, exactamente. Entonces, por ahí, Florencia, desde tu lugar, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo podríamos generar conciencia? Más allá de estos espacios, también socializar toda la información está bueno, pero realmente, ¿cuál es tu visión sobre esto, sobre la comunidad de Gualeguaychú? ¿Le falta conocer sobre el tema ambiente? Bueno, la verdad no tengo nada para decir casi de la población de Gualeguaychú. Deben ser muy pocas las personas que desconocen el tema. Si por algo hemos llegado a la instancia en donde llegamos, digamos que es nuestra segunda gran lucha, ¿sí? Incluso yo, sin ser de acá de la ciudad, me siento totalmente parte y orgullosa de cómo es la comunidad unida en estas cuestiones, ¿no? Obviamente cualquier espacio para concientizar en cualquier ambiental es válido, desde la educación formal en una universidad o la educación en las escuelas, o a través del programa de educación ambiental que tiene la Dirección de Ambiente, que hacen un flor de laburo en un montón de temáticas, como así también en cualquier instancia de la administración pública, digamos, ¿sí? Nosotros a través de la Dirección de Ambiente inclusive tenemos el programa de alimentación sana, segura y soberana, en el cual también se trabaja mucho y se difunden un montón de temas que tienen mucha relación con esto, de la conservación y la protección de todos nuestros terrenos, más enfocado obviamente a lo que es la agroecología, pero tiene mucha relación. Y yo creo que esto también sirve incluso para el vecino común, que por ahí a veces no entiende que por qué las personas como que se encapricharan con algunas cuestiones, pero no es solo capricho, realmente de fondo tienen una importancia ambiental que es un beneficio para toda la vida en el planeta, digamos, no solo nosotros, ni unos pocos,
Pero lo que tiene que, al no conocer por ahí con profundidad y una parte más técnica, no nos damos cuenta que los impactos no los vamos a ver ahora, sino que se van a ver a futuro, ¿sí? Es probable que nosotros, si esto daba marcha para adelante, íbamos a ver un lindo barrio náutico, íbamos a ver movimientos, pero los efectos de no tener ese humedal no los íbamos a ver inmediatamente, ¿sí? Por eso es importante hablar de estas cosas técnicas ahora y frenar estas cosas a tiempo, ¿sí? Obviamente hubiese sido mucho mejor frenarlo antes de que se tocara el humedal, pero bueno, ahora ya conocemos y de este ejemplo también podemos trabajar en futuras cuestiones. Ya estamos al tanto, así como estamos al tanto de cosas como la pastera, y nos dejan en alerta, ¿sí? Supongo yo que nuestra próxima lucha ambiental en nuestra zona va a ser trabajar con fuerza para darle para adelante a la agroecología y disminuir un poco el uso indiscriminado de los agrotóxicos. Para mí esa es la que se viene. Licenciada, ¿ustedes van a ser desde Medio Ambiente los responsables de controlar, entre comillas, la destrucción de todo esto que se ha hecho? No estoy muy al tanto de la agenda en particular en cuanto a estas cuestiones particulares del caso de Amarras. Sí estuvimos, seguramente que sí, estuvimos al tanto sobre eso, en alerta en cada momento que hubo intervención en el proyecto, cada vez que había movimiento, estábamos ahí controlando, haciendo actas, fotografiando, informando. Supongo que también estaremos a cargo de chequear que esto se cumpla, pero eso no sabría decirte realmente si es así. Bueno, Florencia, nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo, por tu predisposición para responder nuestras preguntas, y realmente era necesario, nosotros sentíamos necesario comenzar esta semana informando y también celebrando esta noticia, que es un nuevo triunfo ambiental para Gualeguaychú. Así que te agradecemos muchísimo y te damos las gracias y que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio. No, por favor.